Hola, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar sobre la percepción de los sentidos. Nosotros pertenecemos a la Universidad Iberoamericana de Colombia del programa de Psicología Virtual, primer cuatrimestre. Nuestro grupo está conformado por Lady Mayerly Martínez, Mayer Xiomara Montenegro, María del Carmen Fernández y Lina Marcela Parra. Ahora vamos a dar una breve introducción sobre lo que es la percepción de los sentidos. Como introducción podemos decir que la percepción es uno de los procesos más importantes del ser humano, ya que debido a este podemos construir un puente entre lo exterior y el interior del individuo. Por medio de los sentidos, el individuo recibe e interpreta los estímulos del exterior, construyendo así su propia interpretación de la realidad. Desde la psicología, la percepción no es la mera recepción de información, es la construcción de lo que se encuentra en el entorno del individuo. Es un proceso activo que depende de factores cognitivos, biológicos y emocionales. Esta interacción entre los órganos sensoriales y los procesos mentales permite comprender cada individuo, interpreta el entorno de una manera única, influyendo en la toma de decisiones, conducta y en la forma de relacionarse con los demás. Ahora vamos a hablar de los diferentes sentidos. Le vamos a dar el paso a María del Carmen con el sentido del gusto. Gracias. El sentido del gusto. Si bien el sabor se determina en un 80% en el olfato y un 20% en el paladar y la lengua, el proceso del gusto se realiza desde el momento en que los alimentos y bebidas entran a la boca y hacen contacto con la saliva, las moléculas de los sabores, con los receptores específicos o papilas gustativas. Y ellos a su vez envían señales a los nervios gustativos para ser llevados al cerebro, donde se interpreta como un sabor específico. En la actualidad se conocen 5 modalidades gustativas: el dulce, salado, amargo, ácido y umami. El dulce como las frutas maduras, azúcares, tortas, helados. Los salados como los alimentos procesados, algunos peces ahumados y la sal de mesa. El amargo como el chocolate amargo, el café negro, algunos vegetales. El ácido, frutas cítricas, vinagres, fermentados. El umami, champiñón, salsa soya y el glutamato. El sabor es un efecto químico que se produce en las papilas gustativas. La sensación del sabor provoca reacciones en el organismo. Un ejemplo claro es el zumo de limón, que genera una salivación excesiva por la acidez. Ahora le doy paso a mi compañera Lady Martínez, que nos hablará del sentido del olfato. Gracias, María. Para dar continuidad con nuestro tema, seguimos con el sentido del olfato. Sabemos que en el mundo contamos con millones de sustancias disueltas en el aire que dan origen a aromas que percibimos, ¿cierto? En la naturaleza existen algunos aromas agradables y otros no tan agradables, por lo cual nos damos cuenta que el olfato es uno de los sentidos químicos más poderosos que tenemos, ¿no? Y es el sentido que tenemos más desarrollado desde que nacemos. Se dice que un adulto puede distinguir entre 4.000 y 10.000 aromas diferentes, ¿sí? Pero no somos los únicos. Tenemos un ejemplo en la literatura de un perro de raza Bloodhound que se dice que tiene hasta 100 veces más desarrollado su sistema olfatorio. Es por eso que quise poner este ejemplo pues de una taza de café recién hechecito con estos granos recién molidos, el cual cuando nuestro sistema olfatorio percibe este aroma o este olor genera en nosotros pues distintas sensaciones. En nuestra siguiente diapositiva vamos a ver cómo es el proceso de percepción de los olores en nuestro sentido olfatorio. Entonces decimos o retomamos que el sentido olfatorio es un receptor químico, el cual cuando ingresan nuestras partículas odoríferas sabemos o partimos que es de moléculas que generan olor, ¿no? Entonces son desprendidas por cuerpos volátiles que ingresan por nuestro epitelio olfatorio, ¿sí? Como vemos en la imagen, nuestra cavidad nasal, para luego ser procesadas por el sistema olfatorio.
Decimos que estas partículas cuando segregan olor las llamamos odoríferas, hay algunas otras que carecen de olor y se denominan inodoras, ¿cierto? Los objetos olorosos liberan en la atmósfera pequeñas moléculas que nosotros percibimos al respirar. Estas moléculas alcanzan nuestra mucosa olfativa ingresando por el moco nasal acuoso, el cual transporta moléculas aromáticas hacia los cilicios, ¿sí? Con ayuda de proteínas fijadoras, y los silicios transforman las señales químicas de distintos aromas y los convierten en respuestas eléctricas, ¿cierto? En la imagen podemos ver también las prolongaciones nerviosas de las células olfativas, las cuales alcanzan a nuestro bulbo olfatorio, el cual se ocupa de la percepción de olores a través de de los microorificios del cráneo. Estas prolongaciones nerviosas terminan en glomérulos. Estos son pequeñas terminaciones de las células olfativas de forma esférica donde se procesan las señales aromáticas, ¿sí? Que luego son conducidas por células receptoras especiales, ¿cierto? Entonces la información llega primero al sistema límbico, luego al hipotálamo, luego se desprende a las regiones responsables de cerebrales, responsables de las emociones, sentimientos, instintos, impulsos, ¿no? Y son encargadas también de almacenar los contenidos de memoria, asimismo como de regular la liberación de hormonas. Por este motivo, los olores se pueden modificar directamente nuestro comportamiento y nuestras funciones corporales, ¿sí? Más tarde, la información olorosa alcanza a la corteza cerebral, tornándose de una manera consciente. En nuestra siguiente diapositiva tenemos un ejemplo de moléculas con aroma, ¿no? Entonces decimos que existe un gran número de moléculas odoríferas con una estructura que determinan en gran medida la interacción con el sentido del olfato, ¿sí? Esta imagen que ustedes ven en la diapositiva es un compuesto químico que es un hidroxi 3 metoxosibenzaldehído, ¿sí? Que es un compuesto químico que es muy utilizado y característico en los compuestos de la industria de la perfumería. El ejemplo es el de la fragancia Chanel 5, que es muy conocida pues por pautas publicitarias en redes y que algunos pues hemos tenido la oportunidad pues de conocer o de percibir su aroma. Espero que este tema haya sido del agrado de ustedes, que lo hayamos comprendido, y doy paso a mi compañera Lina Parra, que nos va a seguir explicando el sentido del tacto. Bienvenida, Lina. Ahora bien, estaremos hablando del tacto. Entonces, como una breve definición, podríamos decir que es el órgano sensorial principal debido a que aporta al sujeto la objetividad de lo que es el mundo exterior. Los receptores táctiles envían información a las neuronas del sistema nervioso central y estas señales viajan hasta el cerebro antes de que puedan ser procesadas y comprendidas. Ya luego nosotros formamos como tal una respuesta adecuada al estímulo. Entonces, para que nosotros podamos comprender específicamente cómo funciona este proceso, debemos saber que el tacto inicia como tal en la piel. Entonces aquí tenemos receptores especializados tales como la Meissner, que es la que percibe el contacto ligero. Tenemos también el Merkel, que detecta la presión constante. Pacini, que es la sensibilidad que tenemos ante las vibraciones. Ruffini, que es la encargada de registrar el estiramiento de la piel. Y las terminaciones libres, que son las encargadas del dolor y de la temperatura. Entonces, de esta manera los receptores transforman ese estímulo en impulsos nerviosos eléctricos y viajan por los nervios hasta la médula espinal. Luego se dirige al tálamo, finalmente a la corteza somatosensorial del cerebro, y allí tenemos conciencia como tal de esa sensación. Y así es como podemos identificar los objetos, percibir las texturas y también detectar temperaturas en diferentes casos.
En cuanto a los ejemplos, para este caso estaremos utilizando uno relacionado a las texturas, entonces puede ser al tocar la suavidad de una tela o la aspereza de una lija. También de la percepción, por ejemplo, cuando caminamos con los ojos vendados tenemos la capacidad de identificar dónde están nuestros pies gracias al sentido del tacto. Con esto podríamos decir que a través de este órgano nos estamos conectando constantemente con el mundo exterior. Entonces, una vez realizadas todas estas investigaciones y consultas de cada uno de los sentidos, nuestra compañera estará hablándoles de la conclusión que podemos obtener a través de ese trabajo. Como conclusión principal, podemos identificar cómo el proceso de percepción a través de los sentidos es de suma importancia para el individuo, pues de este depende en gran manera la manera en cómo percibe la realidad. Comprender la manera única en cómo cada uno interpreta la realidad, incluyendo procesos mentales, biológicos y emocionales capaces de interferir o definir la manera de actuar, tomar decisiones e interactuar con el entorno.